anticipé al embajador retirado Gonzalo Gutiérrez, quien ha sido nombrado hace unos días director de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, lo cual naturalmente es un honor para todo diplomático pasar a ser director de su alma mater. Así que felicitaciones por eso, señor Gutiérrez. Pero hemos venido a hablar de temas que tienen que ver con nuestras relaciones internacionales, en aspectos crudos y duros, como la situación de los migrantes que han entrado a nuestro país o pretenden hacerlo por la frontera sur, con todas las dificultades que eso ha generado. Y después hablaremos sobre la Alianza del Pacífico, que está conmemorando su 12º aniversario, creo que el día de hoy. Díganos, por favor, sobre la acción y la responsabilidad de la Cancillería ante un problema de migrantes que quieren entrar o que entran clandestinamente a nuestro país o que se hallan en la tierra de nadie entre Chile y Perú, y que significan un problema humanitario grave. ¿Qué responsabilidad tiene la Cancillería y qué coordinaciones deben hacerse con la Oficina Internacional de Migraciones y con ACNUR? Bueno, primero muchas gracias por tu felicitación, Fernando. A ver, básicamente la primera responsabilidad ciertamente es de migraciones, ¿no? Porque esto es un problema migratorio. Pero también la Cancillería debe coadyuvar en la solución de este grave problema. Mi impresión es que un camino a la solución, quizás no perfecto, pero es un camino, es enfatizar mucho en la identificación de personas. El grave problema que tenemos es que ingresan una gran cantidad de extranjeros que no están identificados, que no tienen una cédula de identidad. Y veía el problema que ellos mismos enfrentan, que es muy difícil acceder a una cédula de identidad, a un pasaporte, especialmente en el caso de los venezolanos. Entonces, yo coincido, te escuchaba el otro día, con que las organizaciones internacionales, el Alto Comisionado para los Refugiados, la Organización Internacional de Migraciones, tienen que participar en esto. Hasta el momento ya se han producido cuatro diferentes conferencias internacionales de apoyo a los migrantes venezolanos y a los países receptores de migrantes. En esas conferencias hay pues una larga lista de ofrecimientos de apoyo económico, financiero, y yo creo que el esfuerzo que debemos hacer es hacer que esas promesas se hagan concretas, y una de las primeras medidas debe ser en el esfuerzo de identificación de estas personas. ¿Cómo se puede hacer? Personas que dicen no tener documentos, que ya no los tienen de verdad, y dan un nombre que no se puede verificar. Bueno, ahí y esta es mi opinión personal, no soy experto en migraciones, pero yo sí creo que debiera tomarse una información de esta persona que está llegando, tomarle datos biométricos, deberían obtenerse pues las huellas digitales, inclusive si hay mayor sofisticación, algunos datos biométricos, y yo sí creo que debemos hacer el esfuerzo de cruzar esa información con eventual información que pueda tener el mismo gobierno venezolano. Y para eso hay que hablar con Venezuela. Venezuela es finalmente el origen del problema. Es un problema que nos ha sido trasladado por la situación. Bueno, los hemos invitado, ¿eh? Cuando se creó el Grupo de Lima y se presentó como la más importante iniciativa diplomática del Perú de los últimos años, puesto que llevaba el nombre de nuestra capital, que era la primera vez, se ofreció, se abrió las puertas a los venezolanos y nosotros pretendíamos contribuir a derrocar al gobierno venezolano. No fue un gran éxito. Yo creo que el Grupo de Lima cumplió una función en su momento. Quizás su limitación fue no adaptarse a nuevas situaciones. Yo en ese momento estaba de embajador ante la Unión Europea en Bélgica, y la Unión Europea hacía paralelamente un esfuerzo diferente, ¿no?, que el del Grupo de Lima. No hubo una gran afinidad. Inicialmente, pero yo diría que conforme fueron avanzando, se producía una suerte de convergencia, y creo que ahí fallamos en no converger más claramente ambos grupos, el que patrocinaba la Unión Europea y
y el Grupo de Lima para tratar de solucionar el problema migratorio, pero también el problema, apoyar en la solución del problema político, que era el objetivo inicial para el que se formaron estas dos... Maduro está ahí, más fuerte que nunca, y parece que tiene la intención de postular una nueva vez a 6 años más, y estamos obligados a pedirle ayuda para saber quién es quién, como el caso de este asesino de un sereno en Surco. Si tenemos datos sobre él, es porque nos los ha enviado Venezuela. Bueno, yo como digo, yo creo que este es un problema compartido. Nosotros vivimos el problema de tener un gran grupo de venezolanos. Si no me equivoco, veía una estadística hace poco tiempo que Lima resulta ser la 4ª ciudad más grande de Venezuela. Seguramente, ¿no? Sí. Después de Caracas, Maracaibo y Valencia, creo que viene quizás Lima. Alguna colombiana, porque Colombia tiene más todavía que nosotros. Sí. Pero, a ver... Pero menos concentrados. Exactamente. Esa es la diferencia entre la migración venezolana a Colombia y la al Perú. En Colombia ha sido repartida por diversas ciudades. En el caso peruano, gran parte se ha concentrado en Lima. En Lima. Y es un problema ese. Ahora bien, hablemos sobre la Alianza del Pacífico, porque estamos de aniversario de esa iniciativa peruana también. Hace 12 años usted estaba en funciones, conoce eso de cerca, no sé si era viceministro en ese momento o un poco. A ver, déjame contarte un poquito de historia. Sí. En el año 2006, cuando el presidente Alan García es electo, un pequeño grupo de funcionarios diplomáticos nos pusimos a escribir algunas ideas sobre lo que debía ser la política exterior de este gobierno socialdemócrata, ¿no? Y una de las ideas que planteamos en ese momento, antes de que el presidente asumiera la presidencia, era la creación de un mecanismo que integrase a todos los países que habían negociado acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. El razonamiento era, si hemos podido negociar o estamos en proceso de negociación con la potencia comercial más grande, ¿cómo no vamos a poder integrarnos entre nosotros? Esa idea inicialmente se plasmó en una iniciativa que se llamó el Arco del Pacífico, que no maduró. Sí. No maduró. Había mucha diferencia entre algunos países y luego se replanteó como un grupo más selecto que compartiese ideales de integración al mercado, de apertura y de vinculación al Asia-Pacífico, que era uno de los objetivos. Y allí es que surge la Alianza del Pacífico. Se invita a un grupo de países, a Chile, Colombia, México, Ecuador, Panamá. En la primera reunión participan Ecuador y Panamá. Ecuador pues no sigue con la voluntad. ¿no? Correa estaba ya, sí. Imaginar, estaba mirando a Luna Sur. Pero sin embargo, como a veces la historia da vueltas, pues ahora tenemos al Ecuador como uno de los candidatos más acreditados para devenir en miembro de la Alianza del Pacífico, y el Perú lo apoya profundamente. Lamentablemente falta solo un paso, y el paso es que Ecuador concluya la negociación de un acuerdo de libre comercio con México. Puede tomar un cierto tiempo, siendo AMLO quien es, y aún cuando lo tenga, vamos a ver qué dice AMLO y su aliado colombiano, ¿no? Pero estamos viviendo este aniversario 12º en una situación de crisis, justamente por la actitud del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el colombiano, ¿no? Gustavo Petro, que se ha expresado en una decisión totalmente arbitraria, que es negarse a hacer el traspaso de la presidencia pro tempore al Perú, cosa que correspondía hacer a principios de este año. Ya van a ser 4 meses, y no la hace argumentando que el gobierno peruano no es legítimo. ¿Qué solución puede haber? Bueno, el gobierno del Perú, la Cancillería del Perú, ha tomado todas las medidas que debían ser tomadas en un caso como este. La primera, de orden político, tratar de lograr convencer en el ámbito político a estos países que es necesario cumplir con las obligaciones internacionales. Esto está reflejado en un tratado internacional. El acuerdo marco de la Alianza del Pacífico es un tratado internacional. En vista de que no se ha producido eso,
El Perú, en función a lo que contempla el mismo tratado, ha solicitado consultas, principalmente con México y el resto de países, para cumplir con las obligaciones. Yo personalmente creo que no soy del todo optimista en el resultado, pero creo que hemos cumplido con todo lo que podíamos hacer. Ahora, ¿cuál es la situación actual? El Perú está empujando mucho el grupo de trabajo en el sector privado. La Cámara de Comercio de Lima, la doctora Rosa Bueno, tiene el liderazgo de esto y ha sido aceptado por los 4 países de la Alianza del Pacífico. Si no podemos avanzar en el ámbito, digamos, de la integración política, económica, comercial, que es la responsabilidad de los gobiernos, avancemos en la integración del sector privado. Y eso está caminando a pasos muy rápidos. Allí es bien importante uno de los objetivos que el Perú se ha planteado para su presidencia, que es una mayor integración de los sectores del sector privado. Y en eso las pequeñas y medianas empresas. Entonces, en vista de que si no podemos caminar por aquí, pues caminemos por el lado de la integración, digamos, a nivel de los privados, sí, para darnos un espacio, porque yo tengo un temor. Tengo el temor que la negativa al traspaso de la presidencia de la Alianza, si bien responde a una posición ideológica, pudiera también ser una manera de socavar el mecanismo de integración. Como han pasado con tantas otras instituciones de integración, ¿no? No sería de primer esfuerzo. Pero eso el Perú no lo va a permitir. El Perú ha invertido, y los 4 países hemos invertido demasiado en este mecanismo de integración que es exitoso. ¿Qué mecanismo de integración regional americano puede darse el lujo de decir que tiene el 99% de su arancel completamente integrado? Y vamos al 100%, ¿no? En 7 años más, sí, la totalidad de los aranceles van a estar Ahora, integrados. es cierto que el volumen general del comercio entre los 4 países es bajo. Eso responde... ¿Cuánto es? Menos del 5%. Creo que es entre 6 y 7, pero yo creo que eso responde a una característica, como lo he escuchado aquí el canciller Moreno lo dijo, la característica de los sectores de exportación de nuestros países. Pero hay que tener en cuenta una cosa, ese 6-7% normalmente son productos que tienen valor añadido, son aquellos que tienen mayor integración industrial, y eso es importante, porque estamos comerciando entre nosotros ya no solo minerales y metales, sino productos que tienen una mayor elaboración. Pero no solo veamos el mecanismo de integración como un proceso de intercambio entre nosotros, veámoslo como una proyección hacia terceros mercados. Y justamente usted mencionó el caso del Ecuador, pero ya sabemos que depende de su integración con México. Pero también hay algunos candidatos asiáticos, ¿no? A ver, la Alianza del Pacífico tiene 3 categorías de países. Los países miembros, y a eso es lo que aspira el Ecuador, a ser un país miembro de la Alianza del Pacífico, igualmente Costa Rica. Y el proceso, digamos, de 3 de ellos con el Ecuador está prácticamente concluido, falta este elemento con México. Con Costa Rica hay un proceso de innovación muy avanzado, pero luego hay países asociados. Y en esos países asociados, por ejemplo, ya hemos firmado un acuerdo con Singapur, y el Perú ha sido el primer país en ratificar el acuerdo con Singapur. Esperemos que los otros procedan el de igual acuerdo manera. De membresía en calidad de asociación, en calidad de asociado, que sí, implica una participación en el libre comercio. ¿Y eso lo ha comercio. hecho el Perú en estos meses de presidencia no reconocida? Me parece que fue a fines del año pasado que se aprobó en el Congreso la ratificación del acuerdo de asociación con Singapur. Gracias. Pero necesita que participen todos. Pero aparte de eso hay países observadores. Si no me equivoco, tenemos 63 países observadores, donde están la mayoría de los países europeos, países del Asia que tienen mucho interés en este mecanismo de integración. Hoy día seguramente
el público ha visto la ceremonia Sí, sí. que ha ocurrido en la mañana. A mí me tocó mucho la intervención del secretario general adjunto de la OSD, que es un mecanismo a donde queremos entrar, son 35 países, y son todos los más países desarrollados, más con mejor desarrollados, gobernanza. diciendo que la Alianza del Pacífico es el mecanismo de integración más prometedor. Felicitaciones entonces a todos nuestros diplomáticos que han participado en la creación de esta alianza, que para el embajador Gutiérrez tiene un futuro radiante en esta ribera del Pacífico, pero también en la otra, porque ha mencionado el caso de Singapur y otros países asiáticos. Muchas gracias por su presencia y vénganos a visitar para decirnos cómo anda la formación de los jóvenes diplomáticos peruanos, que es la responsabilidad que le incumbe ahora. Muchas gracias por su presencia acá, muy buenas noches.